Por ejemplo, decidme cualidades buenas que veáis en vosotros que Dios os ha dado personalmente. La valentía, paciencia, palabra, generosidad. Qué bueno. Bueno, pues el rey Salomón, que fue el hijo del rey David, él le pidió a Dios sabiduría. Él era un rey que gobernó entre el 971 al 931 antes de Cristo. Él no solamente era hijo del rey David, sino era hijo de Betsabé. Sabéis que el rey David cometió un acto de adulterio con Betsabé, pero de ahí surgió, ¿no? Nació el rey David. O sea, el rey Salomón, de cosas malas Dios lo transforma para bien. Y veamos al rey Salomón como una persona eso que pidió algo muy bueno, pidió algo que agradó a Dios y que como resultado Dios, pues aparte de darle sabiduría, le concedió fama, le concedió pues muchos días sobre la tierra y le concedió riquezas. Eso aparece explicado en Primera de Reyes 3, del 5 al 13. Y bueno, pues eso, es reconocido por nosotros porque aparte de ser un rey, era una persona que tenía una vida íntegra y hasta el final de sus días, bueno, pues él iba conforme, era una persona que vivía una vida recta hasta que al final de sus días entró en su vida la idolatría. Empezó a relacionarse con mujeres extranjeras, mujeres pues de Egipto. Entonces, pues entró en su corazón tanto la idolatría como las ansias de generar más riqueza, ¿no? De conseguir más riqueza. Y eso pues lo corrompió, ¿no? Pero bueno, en general nosotros vemos al rey Salomón como un rey que pidió sabiduría a Dios. Algo muy bueno, ¿no? Y el rey Salomón enseñaba mediante proverbios. ¿Qué eran los proverbios? Las breves declaraciones que contenían verdades morales o éticas. Y esto era una manera de enseñar que provenía del Oriente. O sea, él enseñaba pues frases cortitas, pero llenas de intención moral y ética, donde aprendíamos sabiduría. Él escribió un libro que se llama Proverbios, que es en el que me voy a basar para el día de hoy. Y sobre todo me voy a basar, ¿no? Quiero basar este compartir en Proverbios 1:7. Es algo que nosotros tenemos que tomar para nosotros mismos, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios, ¿qué es? La sumisión a Dios, respeto a quien es Dios, adoración a Dios, asombro por Dios, por todo lo que Dios tiene para darnos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces vamos a aprender un poquito sobre una de las cualidades que no habéis dicho de las cosas buenas que nos pueda dar Dios, pero por ejemplo que a mí me encanta y yo la verdad es que mirando mi manera de ser, creo que me puede identificar con esto y es la integridad. Proverbios 11 habla sobre la integridad. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra integridad? Según la RAE es honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina. O sea, engloba un montón de buenas cualidades. Congruencia, firmeza de acciones. O sea, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si tú ves una persona íntegra, ¿creéis que es una persona confiable o una persona en la que no se puede confiar para nada? Es confiable, ¿no? Y bueno, Proverbios 11:1 dice, habla en los proverbios, y aquí dice algo que el Señor ve como positivo, y los peros. Si tomas la sabiduría, si andas en integridad, tienes unas consecuencias, tienes una forma en tu corazón, un corazón íntegro, y si encuentras ese pero, tu corazón es corrupto. Entonces en Proverbios 1 dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas o el peso falso, pero se deleita en pesas exactas. Esto me lleva a pensar en los trabajos, ¿no? En los trabajos se pide diligencia, se pide actuar
pues eso, de manera íntegra. Se pide actuar diciendo la verdad, ¿no? Actuando conforme, como si Dios mismo te estuviera viendo. Como dijo Agar en el desierto, ¿no? El Dios que me ve, el Roi. Pues el Roi está aquí, Él te ve. Aunque no esté tu jefe, Dios te ve, Dios te está mirando. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y, en cambio, un corazón corrupto falsearía ese peso, ¿no? Ay, pues no, pues hoy voy a hacer el vago. Como no me está viendo nadie, pues no hago nada. Dios no quiere un corazón vago. Dios quiere un corazón diligente, un corazón que trabaje, un corazón que respete a sus superiores, ¿no? Y a mí esto del Dios que me ve, me acuerdo de una anécdota que conté aquí hace varios años, que entendí que Dios me estaba hablando. Y fue en el trabajo. Yo estaba por tomarme un café, fui a la máquina de café, y vi una limpiadora a la cual no había visto nunca, y ella estaba limpiando la máquina de café. Pero estaba limpiando, ella era bajita, pues ella estaba echando el brazo a lo alto, como para querer limpiar la parte que no se ve de la máquina. Y la mujer, sin yo decir nada, me sonríe y me dice: el jefe me está mirando. ¡Ojo! Y es como, ¡puf! ¿Sabes? Y lo tomé para mí. Y yo pensé, digo, es verdad, el jefe me está mirando. Dios mismo te está mirando cuando tú estás trabajando. Por eso hay que ser buen trabajador. Por eso hay que ser buen jefe, si es que te toca ser jefe, ¿no? Ser íntegro. Detesta el uso de balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Versículo 2. Aquí hay dos palabras muy, muy chulas en el hebreo original, que ahora os lo voy a mostrar. El versículo es: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Orgullo, que es la arrogancia, la soberbia, la altivez, en hebreo se dice zadón. Lleva la deshonra. Deshonra es calón, que es muy curioso porque como ellos hacían su juego de palabras también. Me resultó muy, muy chulo eso. El orgullo, el zadón, lleva al calón, a la deshonra, a la desgracia. Por eso un principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el temor de Dios. Tenemos que humillarnos, acatar su majestad, tenemos que inclinar nuestras vidas. No podemos ir con orgullo, tenemos que abatirlo. Es algo que va totalmente en contra de nuestra naturaleza. Eso entra dentro del corazón corrupto. Pero Dios nos dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad, con la humildad viene la sabiduría. Wow, es como que la sabiduría coge de la mano a la humildad y vamos juntitos. Si quieres ser sabio, humíllate a Dios. Versículo 3. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Pues mira, la honestidad, dicho en otras versiones, integridad, y en el hebreo original una palabra que a mí me impactó muchísimo, que luego la vamos a ver reflejada, no sé si la puedes poner, esa palabra, es una palabra hebrea, que es la que significa integridad, que es tumá, ¿vale? Eso se lee tumá. ¿Sabéis lo que significa tumá? Entre otras muchas acepciones, inocencia. La integridad está unida a la inocencia. La inocencia guía a la gente buena. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad, la perversidad, la distorsión, destruye a los traicioneros. O sea, si tú quieres ser bueno, ve con una actitud inocente. O sea, no vayas manchado. De hecho, integridad tiene dos partes, la palabra integridad. In y tangere. In significa no y tangere significa tocar. Integridad significa no tocar, no ser tocado. O sea, limpieza, pulcritud. Y la palabra inocencia me voló la cabeza. Versículo 4. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte.
Las riquezas, que aquí bueno, pues se puede transcribir como la riqueza del mundo, ¿no? Los bienes materiales, los coches que tienes, la fama, los me gusta que tienes, los seguidores en Instagram, tus relaciones, todo lo que te rodea, el dinero, todos esos bienes materiales, el trabajo. No servirán de nada en el día del juicio. O sea, tu trabajo, tus bienes, tu fama no te va a servir para cuando tú te mueras y te presentes delante de Dios. No te van a llevar al cielo. O sea, todo lo que tú hagas aquí de bienes materiales, todo lo que por lo que tú inviertas en lo material, no te va a servir para el cielo. Así lo dice en Mateo 6:19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. No te centres en generar dinero, propiedad, y comprar propiedades y demás, en centrarte en las riquezas de este mundo, porque eso no te servirá para nada. Pero vive una vida recta, una vida justa, íntegra, honesta, y eso podrá salvarte de la muerte. De hecho, eso te va a llevar a la vida y vas a tener vida eterna. Es mejor que tú cambies tu manera, te transformes, que el Señor te dé esta convicción de pecado, que te arrepientas, que aceptes a Jesucristo como el Salvador y Señor de tu vida, Señor y Salvador de tu vida, y que vayas al cielo, que reconozcas quién Jesús es, para que la justicia caiga sobre ti y no la ira de Dios, para que vayas al cielo y no vayas al infierno. Versículo 5. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. Otra vez, los honrados, si vives en honradez, sus pasos serán enderezados y te encaminarán. Pero si eres perverso, caerás. La persona íntegra es dirigida. El malvado cae. El perverso cae. Versículo 6. La justicia rescata, te libera, te defiende a la persona buena. Los traidores quedan atrapados, quedan prisioneros, encadenados por su propia ambición, por su codicia, por su deseo. Es decir, una persona íntegra es libre, cuando una persona deshonesta termina siendo la víctima de su propio deseo deshonesto. O sea, céntrate en mirar la justicia, en mirar la integridad, para que tú puedas ser dirigido en un buen camino, para que seas liberado, para que no seas encadenado y no caigas. Versículo 7. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos. Cuando los perversos, o sea, los impíos, el malvado, muere, sus esperanzas o anhelos también mueren, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Confían en sus propios poderes, o sea, en su capacidad. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, confía en mí, en mi capacidad porque eres incapacitado? O sea, tú no puedes hacer nada, tú tienes que depender de mí. Cuando yo voy contigo, te capacito y empiezas a funcionar conforme a tu diseño, conforme a mi corazón. Pero cuando tú pones tus esperanzas y tú pones pues todos tus anhelos, todos tus deseos en tu propia capacidad, te mueres con tus deseos. No lo consigues. Tú solo no puedes. Por eso cuando tomes una decisión, no la tomes solo. Tómalo con Dios. Ora. Y no confíes en tus propias fuerzas, porque te van a llevar a muerte, no te van a llevar a la vida que Dios tiene para ti. Versículo 8. Los justos son rescatados de dificultades, y estas caen sobre los perversos. O sea, tú eres sacado de la dificultad, del problema, pero los perversos caen en ellos. Es como una sustitución, ¿no? El justo es liberado y el malvado cae.
Versículo 9. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Las personas justas, los íntegros de corazón, saben cómo actuar porque conocen a Jesús. Tienen el conocimiento de Dios y además tienen sabiduría que Dios les da. Porque actúan con prudencia, de una manera relajada, de una manera, pues eso, con más sabiduría que no el que no tiene a Dios, que es un hipócrita, que muchas veces actúa con falsedad. ¿Por qué? Porque tienes el amor de Dios y el amor de Dios te hace actuar de cierta manera, ¿no? Entonces, viendo aquí un poco la diferencia que nos presenta Salomón en Proverbios 11, del 1 al 9, de un corazón íntegro y un corazón corrupto, aquí vemos un poquito un resumen, ¿no? Que el corazón íntegro en el trabajo es diligente, es verdadero, es honrado. El corazón corrupto es tramposo. Siempre está buscando la trampa. Tengo un boli, vamos a robarlo. Mira, los 5 minutos del café, pues que sean 15. Vamos a robarle ahí y tal. ¿Sabes? El corazón íntegro es humilde, pero el corazón corrupto es orgulloso. El corazón íntegro es guiado por Dios, mientras que el corazón corrupto no es guiado por Dios. El corazón íntegro es recto y es justo, mientras que el corrupto es deshonesto. Igualmente el corazón íntegro es honesto. También es esperanzado, mientras que el corazón corrupto es ambicioso y carece completamente de esperanza. Y finalmente el corazón íntegro es libre, mientras que el corazón corrupto es esclavo. Dios libera ese corazón, por eso es que lo hace libre. Y en Proverbios 11, del 10 al 19, vemos los beneficios de ese corazón íntegro, de ese corazón pues transformado por el Espíritu de Dios, ¿no? Y en el versículo 10 dice: toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión a aquellos políticos tiranos que hacen llorar a su gente y que cuando se quitan del trono, pues todo el mundo celebra, porque es corazón perverso? Pero cuando uno que tiene a Jesús dentro triunfa, lleva a su gente a buen puerto y puedes formar parte de algo grande, socialmente hablando, ¿no? Versículo 11. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Los íntegros traen prosperidad a la comunidad porque trabajan para el Señor. Entonces el Señor pone en sus corazones, en sus mentes, una manera de ver las cosas que trascienden a sí mismos. Velan por la comunidad. Y eso hace que prospere, que sea un orgullo, ¿no? Que se festeje el hecho de que ellos estén. Versículo 12. Es necio denigrar, menospreciar, faltar al respeto al vecino. Una persona sensata o prudente guarda silencio. Tú no vas diciendo por ahí los chismes. Tú guardas la confidencia, como en el versículo 13, ¿no? El chismoso anda contando secretos. Pero los que son dignos de confianza, aquellos de espíritu leal, fiel o confiable, saben guardar una confidencia. La integridad va unida a la prudencia y a la sensatez. Y a la fidelidad, porque es una persona confiable el íntegro. El necio calumnia, revela los secretos, promulga los chistes. ¿Y es acaso la persona perversa que se deja llevar por el pecado una persona confiable? No es confiable. Versículo 14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Una persona íntegra no lidera sola. Necesita dirección en otras personas también íntegras, claro. Necesitas ser aconsejado. Tú no puedes ir solo por la vida, necesitas de otras personas. Porque es más saludable tener alrededor expertos o personas más sabias que uno mismo que ir tú por tu lado, ¿no? Y además estas personas te van a ayudar también a que tu visión sea por el bien común, no solamente sea por ti mismo, incluso por un bien superior a ti mismo. Es necesario estar alrededor de personas que nos aprecian. Una persona íntegra no es soberbia ni es individualista, busca más allá, busca la trascendencia, algo que mejore
el entorno donde se encuentra. Nosotros cambiamos los entornos. Dios nos llama a cambiar nuestro entorno y a mejorarlo. Entonces, busquemos ser personas con corazón íntegro, no con un corazón perverso, un corazón corrupto, ¿no? Versículo 15. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Lo más sabio en esta vida es no tener que fiarle nada a nadie, no tener deudas. Dispongamos de lo que tenemos, o sea, lo que tenemos, pues dispongámoslo y compartámoslo con quienes queramos, con quienes queremos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las personas a las que avalamos, con los créditos que pedimos, pues con todas estas cosas que nos afectan, ¿no? Hay que ser prudente. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. ¿Qué prefieres ser, una persona respetable o una persona rica? ¿Dejar un legado o dejar una herencia a tus hijos, ¿no? Es más enriquecedor, por así decir, que la gente te respete, que la gente vea lo que tú haces y lo tome como legado, que la gente aprenda de ti, no solamente que le des dinero o riquezas. Versículo 17. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. La persona justa va a ver los frutos de su bondad y va a disfrutar de ello. Va a ver florecer esa comunidad, ese entorno, de una manera integral, en cuerpo, alma y espíritu. La maldad, el malvado, la actitud malvada te hace generar tormento para el alma. O sea, tú haces algo malo y eso te atormenta. Hay mucha gente que no puede dormir pero porque no hace las cosas bien. No solamente nos beneficiamos nosotros de nuestra bondad, sino que nos perjudicamos nosotros por nuestra maldad. O sea, te sale más rentable ser bueno que ser malo. Y versículo 18. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. El justo tiene el fundamento sobre la roca. Y la roca del justo es Jesús. Y él va a construir en lo firme, en la roca firme de Jesús, en lo eterno. Los frutos que va a generar son eternos. Por ello hay que sembrar en la justicia de Dios, hay que poner nuestra mirada en Jesús, que es nuestra apuesta ganadora y segura. O sea, nuestra seguridad está en Cristo. Fuera de Cristo no hay seguridad. Entonces lo que merece la pena es apostarle a Él, ¿no? Por eso mismo, un corazón que está alineado con la voluntad de Dios resplandece. Y estamos llamados, Iglesia, a que los oídos nos oigan. O sea, a que todo el mundo nos oiga. Y a traer vida a ellos. Los malos van a invertir en terreno movedizo. Van a invertir eso, pues en lo que ellos entienden que es seguro. En los engaños y demás, de los grandes magnates, no sé qué, pero que al final va a salir a la luz. Entonces, quien invierte en lo mundano, quien se va a quedar a eso, quien invierte en riqueza, en propiedad, se va a corromper, tarde o temprano. Se enriquece en lo temporal. Pero lo mejor es invertir en lo eterno para generar frutos de eternidad e ir al cielo con Cristo, que es lo que queremos. 19. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. Y estamos bajo la justicia de Dios. Si reconocemos quién es Cristo, estamos bajo la cobertura de Dios e iremos al cielo con Él. Si no, estamos bajo la ira de Dios e iremos para el infierno. Entonces, los justos encuentran la vida. Tú vas a encontrar la vida. Porque sigues a Jesús. Pero los malvados hallan la muerte, muerte eterna. Entonces, ¿por qué hay llamado a compartir completos? Una de las acepciones de la palabra íntegro es completo. Pero es que en el principio nosotros éramos completos en Jesús. Había un momento en el que hablábamos con Dios, ¿no? El ser humano hablaba con Dios. Dios nos hizo íntegros. O sea, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo íntegro, cuerpo, alma, mente y espíritu. Completo en nuestro desarrollo. Luego el pecado y la muerte contaminaron todas estas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer a Dios? Porque Dios nos va a restituir y nos va a llevar otra vez a ser completos. Conocer a Dios significa ser restaurado. Conocer a Dios significa ser completados con Cristo. Ser renovados en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. Nacer de nuevo. De vieja criatura, corrupta y pecadora, a nueva criatura santa. Entonces, hay un personaje que Edu ha comentado antes, que es Pablo, que
que a los colosenses les habla de esto, ¿no? Pablo era una persona que no era como los apóstoles. Los apóstoles eran pescadores, eran personas de la calle, por así decir. Pero Pablo era una persona muy instruida. Pablo era un fariseo y él estudió en la escuela de Gamaliel, en Jerusalén, ¿sí? Entonces él, bueno, era fariseo, era de la zona de Tarso, que actualmente sería Turquía, ¿no? En un inicio, pues él era un perseguidor de cristianos. Pero él tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús en esa visión. Y eso transformó por completo su vida. Él lo que hizo fue ir a Arabia, estuvo 3 años en la presencia de Dios, aprendiendo, y Dios le fue revelando la verdad. Entonces, después de estar en Arabia, él empezó a tener trato con los discípulos, formó parte de la iglesia en expansión y terminó como su centro de operaciones Antioquía de Siria. Y desde allí inició sus viajes misioneros. Él escribió a varias iglesias que andaba plantando, pues con nuestro amigo Bernabé, entre otros, ¿no? Bueno, pues él llegó a una ciudad él personalmente no llegó, pero envió una de las cartas a una ciudad que se llamaba Colosas, que está a 160 kilómetros de Éfeso. Éfeso también ahora mismo sería Turquía. Y era la carta a los colosenses. Los colosenses eran una iglesia que estaba muy convencida, pero que ya estaba empezando a aceptar pues ciertas cosas que no formaban parte de la teología primaria que enseñó Pablo. Empezaban a haber errores teológicos y demás. Entonces Pablo les escribe, junto con Timoteo, una carta que se llama Colosenses. Entonces en Colosenses dice, Colosenses 2, dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. O sea, Cristo cambió nuestra naturaleza, ¿no? Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, o sea, nos llama a ser nuevas criaturas, a ser completos mediante la unión con Cristo. O sea, ¿cómo es que tú eres completo? Porque no eras completo si no te unes a Jesús. Cuando tú te unes a Jesús, pasas de tener un corazón corrupto a tener un corazón íntegro, a tener un corazón de vida. Y en el siguiente versículo, que es precioso, dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Chicas, esto es lo que va a pasar mañana. Sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Porque vosotras confiáis en Jesús, vais a dejar vuestra vieja naturaleza atrás, vais a tener una nueva naturaleza, vais a ser revestidos también con esa naturaleza de luz, ¿no? Esa naturaleza alejada del pecado, y vais a vivir conforme a la voluntad del Padre. Y eso es una cosa muy revolucionaria, eso es brutal. Entonces, vemos cómo en la carta de Colosenses, Pablo, pues está con Timoteo, que Timoteo era su hijo espiritual. Y a él le incita, segunda de Timoteo, a contar con una comunidad de fe, a no viajar solo por la vida. ¿Por qué? Porque hay deseos corruptos en nuestro corazón, que si no tenemos una comunidad que nos sostenga muchas veces, es muy difícil, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor, con un corazón puro. O sea, ten un corazón puro, una vida recta, fiel, en amor y en paz. Y reúnete con gente que te lleve a vivir en ello. Entonces la iglesia es súper importante, la comunidad es importantísima, porque hay pasiones corruptas en nosotros, ¿no? Pero la comunidad te ayuda también a superar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues simplemente que Dios nos lleva a vivir en este corazón íntegro, ¿no? En este corazón diligente, humilde, guiado por Dios, recto, justo, honesto, esperanzado y libre. Que es el corazón que Dios diseñó para nosotros. Y que nosotros
Somos completados cuando conocemos a Jesús, completados en Cristo, como dice Pablo en Colosenses, ¿no? Que tenemos que pegarnos muchísimo a Él, para que Él vaya puliendo nuestro carácter, vaya puliendo aquello que no le pertenece a Él, para que podamos ser cada vez más perfectos, cada vez más parecidos, ¿no? Porque somos sus seguidores. Un seguidor es el que se parece a quien sigue, ¿no? Y Dios quiere que nos parezcamos a Él.